elegimos venir al manantial y beber de ti. Que tu palabra llegue así, Señor, sazonada por tu Espíritu y sea grabado en nuestro corazón, Señor. Sea cual alimento para el hambriento, Señor. Sea esa agua fresca para el sediento. Así seamos hallados hoy cada uno de nosotros. Úsate de tu Hijo Mauricio para este propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Para mí es un honor poder estar con ustedes otra vez y traer la palabra del Señor. Una palabra que el Señor me ha estado hablando este tiempo. Y bueno, sucedió algo una pequeña anécdota. Resulta que la palabra que vamos a ver hoy día está en base al capítulo 2 de Colosenses. Y bueno, haciendo mis notas, en la computadora estaba poniendo como referencia solo Colosenses, ¿no? Y el pastor Johnny me pregunta, ¿de qué vas a compartir? Y le digo, en base al capítulo 2 de Colosenses, y me dice, ¿cuál es el título? Y me doy cuenta que no tenía título. No había pensado en el título y ese rato me pongo a pensar así muy rápidamente y se me viene el título a la cabeza, ¿no? Dice, no pierdas la cabeza. Irónico, ¿no? Con respecto al título de la prédica, me puse a pensar, y empecé a estructurar un poco más la prédica y me puse a pensar qué significa, ¿no? ¿De dónde viene? Y nosotros hablamos a veces acerca de esta frase, no perder la cabeza. Y me fui al diccionario, a la enciclopedia, para saber qué es exactamente, ¿no? lo que estaba escrito, y de ahí saco una parte muy interesante. En la enciclopedia hay dos partes con referencia a perder la cabeza. Una parte es estar turbado o haber tenido un trauma o algo un poco fuerte que haya pasado a la persona, y la otra está referida a amar mucho o ciega pasión, según el diccionario. Ciega pasión a una persona o a una cosa. Y es interesante porque Colosenses, la carta a los Colosenses de Pablo, habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que no podemos dejarnos justamente por huecas sutilezas para perder la cabeza. Es muy interesante porque a veces eso pasa entre nosotros, entre los cristianos. Así que podríamos leer, por favor, nos iremos a Colosenses, al capítulo 2. Vamos a leer del verso 6 al verso 10. Dice así, el verso 6 del capítulo 2 de Colosenses dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque, a pesar de que esto fue escrito hace muchos años, tú nos las traes hoy, Señor, para enseñarnos más
de quién tú eres, de lo que tú quieres, Señor, y lo que tú haces, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Solo extraje una parte del capítulo 2 para poder compartir, pero todo el capítulo 2 tiene este fin: hablar acerca de que hay algunas cosas en el mundo que probablemente nos distraen de lo que el Señor quiere hacer. El verso 6 y 7 dice: andad en Él. Arraigados es como estar agarrado de Él. Y estar agradecidos por lo que el Señor hace. La carta a los Colosenses tiene un mensaje común con respecto a la carta a Filemón, por ejemplo, que muestra a Cristo como cabeza de la iglesia. Esta carta se parece mucho a la de Filipenses también, pero Filipenses muestra a la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta que está mostrando completamente entre Filipenses y Colosenses la figura de la iglesia y Cristo? Y este mensaje es algo que no debemos perder de vista. Si ustedes pudieran, por favor, mañana vamos a tener un día de elecciones y vamos a tener un poco más de tiempo probablemente. Si pudieran leer todo el capítulo, se van a dar cuenta cómo Pablo está escribiendo. Y la enseñanza está en función a que como un solo cuerpo no podríamos pues andar sin parte del cuerpo, ¿no? En este caso, como dice el título, no pierdas la cabeza. No podríamos andar, no deberíamos en realidad, ¿no? Porque lastimosamente a veces sí andamos como si estuviéramos sin cabeza. ¿Alguna vez han visto un cuerpo sin cabeza? Estaba acordándome justamente en Caranavi que una vez unos hermanos me cuentan de que a veces algunos muchachos o algunos jóvenes se divierten con las gallinas cuando tienen que matarlas. Y agarran la gallina, le cortan la cabeza muy rápidamente y le botan al piso y la gallina sigue caminando por varios minutos hasta que se sale pues toda su sangre, ¿no? y cae. Pero es interesante porque a veces nosotros actuamos así, realmente como si no tuviéramos cabeza. Entonces, ¿qué está hablando el texto? No está hablando de que Cristo es nuestra cabeza. Les voy a dar un ejemplo. Si Cristo es nuestra cabeza, todas las cosas que deberíamos hacer de lunes a viernes, sábado y domingo, debería estar en función cómo Cristo quiere que nosotros caminemos, por ejemplo, ¿no? Y a veces dentro de la iglesia hay hermanos que tienen una doble vida. Como si de lunes a viernes fuera otra cosa. Bueno, el domingo estoy en la congregación y entonces abro mi Biblia. Pero los demás días, bueno, no estoy en la congregación, entonces no tengo que abrirla. O tal vez tengo un trabajo que me exige mucho, entonces no hago cosas que son religiosas, digamos, ¿no? Entre comillas. Y es como si de lunes a viernes viviera sin cabeza, ¿no? Estamos aquí todos hoy día y a veces estamos pensando de que es suficiente, pero como esa gallina sin cabeza pronto muere, ¿no? Entonces, todo el tiempo debería ser nuestra cabeza Cristo. El resto del tiempo para una persona que vive así, y lastimosamente tengo que hablarles por experiencia porque también es el reflejo de una vida que yo tenía. Yo me he convertido cuando era muy jovencito y he vivido una vida así, donde el domingo o tal vez el tiempo de comer oraba, pero después no.
Pero obviamente esa no era la forma que el Señor quería. Y lastimosamente esto pasó por muchos años en mi vida. Y yo siendo cristiano, viniendo a esta congregación, teniendo una vida que en algún momento estaba sin cabeza. Llegó a tal punto esta falta de guía del Señor que en algún momento hasta estaba probablemente en una fiesta mundana, un sábado, y el domingo llegaba a la congregación a levantar mis manos, como si no pasara nada, ¿no? Realmente, ¿se dan cuenta? Es como si hubiera habido una desconexión en algún momento de lo que, cómo Cristo quería que yo viva, ¿no? El tema es que a veces eso sucede. Probablemente no es tan extremo como lo que les he contado hace un momento. Pero, ¿qué hacemos con algunas cosas en nuestra vida? Como por ejemplo, decidimos hacer nuestro presupuesto familiar, ¿no? Tenemos que gastar en pensiones o en el alimento, que son cosas normales. Mi pregunta es, ¿el Señor hace tu presupuesto o lo haces tú sin preguntarle a Él? ¿Él está guiando dónde vas a gastar tu dinero? Estamos en un sábado de misiones. Y hace unos días estaba con un hermano y me contaba, me daba el testimonio de otros hermanos y me decía, estos hermanos, qué lindos que son, me decía, ¿no? Ellos viven al revés que nosotros. Yo, ¿cómo es eso, no? O sea, al revés, ¿a qué te refieres? Si te das cuenta que nosotros damos el diezmo, estos hermanos viven solo con el 10% y dan casi el 90% de sus ingresos. Y yo decía, wow, ¿no? Yo creo que en esas matemáticas financieras para hacer su presupuesto de estos hermanos, yo creo que el Señor está guiando. Ahora, no estoy diciendo de que deberíamos hacer eso. Lo que estoy diciendo es, ¿podrías preguntarle al Señor en qué vas a gastar tu dinero? Se me viene a la memoria de esta mujer que era muy pobre. Y así como nosotros hemos tenido el alfolí aquí adelante y todos muy contentos, hemos venido y hemos ofrendado. Y esta mujer llega al alfolí con un par de monedas y las ponen al alfolí y el Señor dice, esta mujer dio más que todos ustedes. ¿Por qué lo dice? Porque realmente no era más. Pero probablemente para esta mujer realmente era su sustento diario. Probablemente para ella era lo que iba a comer ese día y lo entrega al Señor. Y a veces nosotros pensamos, y me incluyo porque muchas veces yo lo he hecho, digo, ¿qué es lo que necesito? Entonces me guardaré primero lo que necesito y lo que sobra, entonces sí, eso voy a dar, ¿no? Y pero realmente no es un pensamiento del Señor, porque Él es el que nos da todo lo que tenemos, ¿no? Y ese es un verso que vamos a ver más adelante. Entonces, el estar agarrado a Cristo no es exactamente como nosotros tenemos la cabeza encima, ¿no? O sea, realmente no nos esforzamos para que nuestra cabeza se salga de nuestra cabeza, no es así, ¿no? O sea, está ahí, listo. Pero estar agarrados, estar aferrados a lo que es el Señor en nuestras vidas, es más o menos como cuando, bueno, yo tengo una hija que está en prekinder, que este año ha entrado al prekinder, y los primeros días estaba muy feliz de ir al colegio, porque sus hermanos hablaban de eso y todo lo demás, pero pronto se dio cuenta de que no quería ir al colegio, ¿no? Entonces, uno de esos días nos dice, no quiero ir, pero le decimos, Rebeca, tienes que ir al colegio. No puedes quedarte aquí en la casa, ¿no? Nadie se va a quedar en la casa. Y le dice, no quiero y no quiero. Entonces ese día justo teníamos ahí un tiempo de devocional y mi esposa viene y me dice, la Rebeca no quiere entrar a su curso, me dice, ¿no? Y entonces yo voy, le agarro, vamos Rebequita, vamos al curso, ¿no?
bonito, ¿no? Se estaba caminando, estábamos llegando a la puerta del kinder y ella se agarra, pero con todas sus fuerzas de mi pierna, ¿no? Y yo, así todavía ya pasando calores porque yo tenía que ir a otro lado y los otros papás estaban entrando al curso, pero ella estaba realmente aferrada, arraigada de mi pierna, ¿no? Entonces yo le veo a mi esposa con por favor ayúdame, así, ¿no? Con mi cara de auxilio, porque ya me tenía que ir. Y ella agarra y le separa de mi pierna, ¿no? Y después yo me voy rápido y ella me dice, no me dejaba por nada, no quería soltarme. Cuando dice arraigados, es como ella, ¿no? Agarrados, pero con todas tus fuerzas. No como nosotros tenemos nuestra cabeza ahorita, porque no nos esforzamos porque nuestra cabeza esté aquí. El Señor está hablando aferrados con todas tus fuerzas. Entonces, cambia las cosas, porque ya no es que vienes al domingo o el sábado en este caso para hablarle al Señor y preguntarle qué es lo que debo hacer con esta situación. O solamente tengo un tiempo de oración corto en el almuerzo o en la cena o en la noche antes de acostarme cuando ya estoy muy cansado o en la mañanita si es que me acuerdo. Lo que Pablo está diciendo es agarrados de Él, pero completamente, ¿no? No a momentos, no a tiempos y no en circunstancias solamente que necesites de Él, pero de una manera cuando no hay más opciones, sino todo el tiempo, ¿no? Agarrados de Él. En el 2005, el Señor me pone en una situación donde todas las cosas estaban muy bien puestas para que podamos salir con mi esposa y mis hijos a servirle al Señor a Caranavi. Y en ese tiempo, el Señor pone muchas necesidades entre nosotros. Muchas veces vivíamos porque podíamos hacer cosas y hacíamos cosas porque podíamos hacerlas. Por ejemplo, mi hija mayor, cuando necesitábamos algo para ella, simplemente sacábamos de nuestro dinero y le comprábamos, ¿no? Y cuando estábamos en Caranavi, dependiendo del Señor completamente, si necesitábamos algo, teníamos que pedírselo a Él, porque no había otra opción. Y me acuerdo muy claramente que habían situaciones en las que, por ejemplo, una vez viene mi esposa y me dice, Mauricio, los chicos necesitan zapatos, me dice, ¿no? Y yo le digo, estaba tan ocupado, tantas cosas que teníamos que hacer porque estábamos en una escuela y etcétera. Y le digo, estábamos sirviendo justamente a un grupo que había ido a apoyar al hogar en Caranavi. Y le digo, de esto se tiene que ocupar el Señor, porque ahorita realmente no puedo, ¿no? O sea, no podía ni pensar, ni tampoco tenía los recursos económicos. Entonces, era el Señor nomás, ¿no? O sea, no hay otra cosa. Y estábamos muy ocupados, ¿no? De lo que el Señor estaba haciendo y también este grupo en Caranavi. Y al final de la estadía de estos hermanos, viene este hermano, el líder del grupo, y me dice, ¿cómo ha salido todo? Me dice, ¿no? Yo le digo, muy bien, ha sido muy bonito, ha sido de mucha bendición lo que ustedes han hecho. Y me dice, ¿y contigo? Me dice, ¿no? Yo le digo, excelente, está súper bien. Y él vuelve a insistir y me dice, pero ¿qué podemos hacer por ti? Yo, nada, estamos bien, ¿no? O sea, pero yo me había olvidado del tema de que mis hijos necesitaban zapatos. O sea, no estaba mintiendo, ni estaba tratando de hacer algo como humilde, digamos, delante de él. Y él insistía hasta que me pongo a pensar y le digo, probablemente, le digo, ¿no? Probablemente hay algo. Y él me mira y me dice, quiero comprarte zapatos, me dice. Y yo, no necesito zapatos, le digo, ¿no? No, quiero comprarte zapatos, me dice. Yo, pero miraba todavía mis zapatos. Yo no sé qué tenía en la cabeza, pero realmente mis hijos necesitaban y yo no. Miraba mis zapatos y no necesitaba.
Y este hermano insiste, ¿no? Insiste. Y me dice, ¿cuánto cuesta un zapato? Y la verdad, había pasado tanto tiempo ya desde la última vez que había comprado un zapato que me había olvidado. Y decía, no sé. La verdad es que no sé. Además estábamos en Caranavi, o sea, eran diferentes los precios y todo lo demás. Y le digo, no sé, hermano, le digo, ¿no? Y agarra y me pone dinero en mi bolsillo. Y yo le digo, amén, le digo, ¿no? Gracias, le digo, ¿no? Y ese dinero ese día alcanzó para comprar zapatos para los 4. No había Rebequita ese tiempo, pero cuando vinimos a La Paz alcanzó para comprar zapatos para todos, ¿no? O sea, realmente en ese tiempo, y realmente es mi anhelo de que mi cabeza sea el Señor. En ese tiempo estaba siendo guiado por el Señor. Realmente ni tenía tiempo de preocuparme por las cosas que necesitaba. Y sin embargo el Señor obraba, ¿no? Obraba sin necesidad siquiera de preocuparme. El tema es que nosotros, cuando por ejemplo venimos al Alfolí, lo primero que pensamos es en nosotros mismos. ¿En qué es lo que necesito? Tal vez si alguien viene y pide, como la hermana Betty hoy día, no se olviden de los hermanos que están en los campos misioneros. Claro, tenemos que alimentar primero la casa. ¿Qué significa? Que tenemos que dar ofrenda pues aquí a la congregación. Y dice, por favor, no se olviden de los hermanos que están lejos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Es porque la hermana Betty se ha inventado? Porque hay necesidad, hermanos. Hay necesidad en los lugares donde se está impartiendo la palabra. Y el Señor puede hacer llegar miles de dólares a donde quiera. Pero el Señor quiere usarte. Quiere que tú seas el instrumento. Porque así la gloria se la lleva el Señor, pero contigo más. Tú siendo partícipe de lo que el Señor quiere hacer. ¿Se dan cuenta? Es tener la cabeza del Señor arraigada a nuestro cuerpo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Perdón, no es cuerpo de Cristo, es a la iglesia, ¿no? A la cabeza Cristo arraigada a la iglesia. El verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Si se dan cuenta, hermanos, el mundo está yendo en otra dirección. Basta abrir el periódico o entrar al internet o cualquier otro, la televisión, por ejemplo, ¿no? Siempre van a ver cosas a lo que el mundo está jalando. Por ejemplo, un auto nuevo, ¿no? Una casa nueva. Ahora está de moda este tema del préstamo y tener tu casa y etcétera, ¿no? Todas estas cosas el mundo lo pone como, teniendo esto, tú vas a ser feliz. Y el Señor no habla así. Es más, estaba viendo en la Reina Valera, si buscan en sus concordancias, no van a encontrar la palabra feliz. Y feliz está relacionado a algo temporal. El mundo quiere hacerte gastar tu dinero con cosas temporales, con cosas que pronto se arruinan y se desechan. ¿Por qué? Porque les interesa pues que gastes tu dinero para que otras personas se vuelvan ricas. O sea, esa es la verdad de un anuncio en el periódico. O sea, no es porque realmente quieren hacerte la vida mejor o más fácil con algo, con electrodomésticos o lo que sea, aunque ponen esos eslogans, ¿no? E incluso hay un banco que dice, aquí es todo más simple o algo así, dice, no me acuerdo. Pero eso pues no es la verdad. Estas personas no les interesa que tú seas feliz. El Señor quiere darte el gozo eterno, no las cosas temporales. Entonces, el mundo predica eso. Cosas que son para ahorita, ¿no? Para que degustes de algo, pero que rápidamente se acaba.
Y cuando dice ponte la cabeza o estés agarrado a Cristo como tu cabeza, el Señor está pensando en lo eterno. Cristo es salvación para nuestras almas. Cristo es la verdad y la vida, ¿no? Cristo Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Y lo que Él hace en nosotros es para la eternidad. Entonces, por eso es que Él debería tomar nuestras decisiones. Debería decirnos qué vamos a hacer el día de hoy, qué vamos a hacer el día de mañana, en qué vamos a gastar nuestras vacaciones, por ejemplo. Me bendice mucho algunos hermanos que trabajan mucho durante el año y llega fin de año y, por ejemplo, en Caranavi veía a muchos hermanos que sus vacaciones las gastaban sirviendo con los niños en Caranavi. Parece loco para el mundo, porque lo que el mundo dice es, puedes trabajar muy duro, vas a trabajar muy fuerte y ahora te mereces un descanso. Es lo que el mundo dice. O sea, te mereces irte de vacaciones y echarte en una playa y gastarte miles de dólares en eso. Es más, préstate para eso, ¿no? O sea, si no tienes el dinero, préstate porque tú te lo mereces. Y el Señor, cuando necesitaba descansar, era el tiempo en el cual estaba más agarrado del Señor. Cristo estaba más agarrado del Señor, compartiendo el Evangelio. Entonces el descanso para nosotros no debería ser echarnos en la cama y ver la televisión. El descanso para nosotros, según lo que el Señor quiere, debería ser ir y compartir el Evangelio a otras personas. ¿Se dan cuenta? El mundo te llama a un lado, te jala a un lado. Y lo peor es que realmente, hermanos, te convence el mundo. Te dice tan bonito lo que deberías y lo que tú quieres escuchar. Te dice lo que tú quieres escuchar. Y al final terminas arrastrado por lo que no quieres hacer. Cuando si estuvieras agarrado de la cabeza del Señor, Él guiaría tus pasos, hasta tus vacaciones. El Señor las haría de acuerdo a lo como Él quiere. La filosofía del mundo está centrada en el hombre, en satisfacer tus necesidades. Entonces, siempre que vas a escuchar algo que te agrade porque parecería que está bien para tu carne, es de lo que Pablo está hablando. Las huecas sutilezas. A tal punto el mundo nos ha cautivado con las cosas que están en el mundo, que a veces entre nosotros, entre los cristianos, utilizamos palabras cristianas o no sé si decirlas santificadas, no sé cómo decirlas, pero les voy a decir cómo ha sido esta experiencia. Después de que nosotros habíamos tenido ese tiempo de necesidad con estos zapatos, vinimos a La Paz justamente para comprar los zapatos, ¿no? Y nos encontramos con unos hermanos y nos invitan a su casa. Y este hermano se había comprado un home theater, estos aparatos que son para ver videos y tienen un montón de parlantes por todos lados. ¿Se dan cuenta, no ve? Que tienen un sonido envolvente en surround, sí, de punto uno y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas estas cosas que hacen que tu experiencia de ver el video sea más real, ¿no? Y le digo, qué bonito, hermano, que te has comprado esto. Le digo, realmente me parecía bonito, ¿no? O sea, ¿quién no quiere tener eso para ver su película, ¿no? Y este hermano me dice, sí, hermano, ha sido una bendición. Entonces yo he pensado en lo mismo que el Señor me había bendecido con los zapatos y estaba pensando en eso, ¿no? Y él me dice, sí, es que he encontrado una rebaja, me dice. Y yo, pucha, hermano, qué bien, le digo, ¿no? Bueno, pero no le dije, pero no era exactamente, ¿no? Una bendición, era el fruto de su trabajo y lo había comprado porque quería y punto, ¿no? Cuando el Señor te bendice, realmente a veces hasta ni siquiera tú lo haces. No pones un centavo. Les voy a contar una cosa que ha sucedido. Por muchos años con mi esposa habíamos querido tener una casa y incluso ya teníamos hasta terreno, habíamos hecho planos. No solo una vez, 2 veces. 2 veces hemos hecho planos para construir. Y la verdad es que podíamos.
porque nos hacíamos un préstamo y construíamos, porque los dos trabajábamos, teníamos buenos ingresos y podíamos. Pero por alguna razón el Señor no quería. Era muy clarito, era como no. O sea, no había otra opción. Simplemente era no. Y yo no entendía por qué. El sueño de cualquier pareja joven es tener pues un nidito de amor, ¿no ve? Y no que no sea anticrético ni alquiler, o sea, realmente quieres tener algo tuyo. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero eso también, ¿no? Pero el Señor tenía sus razones y después de muchos años lo he entendido. Porque si en esa oportunidad, cuando nosotros podíamos haber comprado, y luego el Señor que nos hubiera dicho ir a Caranavi, por ejemplo, probablemente nuestra respuesta al Señor hubiera sido no. Porque cuando tienes una casa o algo que te aferre, piensas 2 veces. No, piensas un montón de veces antes de aceptar algo que el Señor quiere que hagas. Y al final, como muchos hermanos han venido y me han contado algunas experiencias, al final no lo haces, hermano, porque estás aferrado a cosas terrenales. Entonces yo creo que el Señor conocía mi corazón. Sabía que si yo tenía esa casa un día, tal vez me hubiera aferrado más a Él, más a esa casa que a Cristo. Resulta que el Señor dejó pasar el tiempo y después de muchos años, el Señor me permite tener una casa. Y pregúntenme cuánto he invertido. Nada, hermanos. Ni un centavo. ¿Pueden creer? Ni un solo centavo y el Señor me da una casa. Y no era cualquier casa, era realmente como en mis sueños. ¿Se dan cuenta? No solamente no he invertido nada, venía con un auto más. Y ahora díganme, hermanos, ¿no es bonito servirle al Señor y que Él se ocupe de tus cosas? ¿No? La cosa es que eso es, para nosotros es, muy rápidamente nos olvidamos. Porque cuando viene otra vez, cuando el Señor nos llama, la volvemos a pensar. Y a veces llegamos a decir no. No pienso que yo vivo aferrado a Cristo como mi cabeza. No, hermanos, realmente le fallo al Señor olímpicamente muchas veces. Realmente a veces ya parezco un tonto, porque yo sé dónde está la respuesta. Y sin embargo, hago las cosas por mis fuerzas. Y otra vez el Señor me trae a la memoria estas cosas, ¿no? Que debo andar aferrado a lo que el Señor quiere, que Él debe guiar mis pasos. Quisiera que leamos el verso 9 y el 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos y hacemos. A veces, lastimosamente, puedo decir eso. Muchas veces yo les he visto a mis hijos reaccionar de maneras que yo decía, ¿por qué reaccionas así? Y mi esposa me decía, pero tú haces lo mismo. Y veía hacer otra cosa con mis hijos y mi esposa decía, ¿por qué tú actúas así? Y yo le decía, porque tú también haces lo mismo, ¿no? O sea, a veces es así. Nuestros hijos hacen lo que nosotros somos. A ver, en realidad, a veces es como la versión amplificada de nuestros errores. Es decir, que si tu hijo hace un error, probablemente tú lo hayas hecho antes. Porque esa es la verdad. Ellos aprenden viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le vas a enseñar a tus hijos con respecto a seguir
lo que el Señor quiere en tu vida, que es de estar agarrado a Él como tu cabeza. ¿Cómo les vas a mostrar a los demás? Tal vez no tienes hijos, tal vez eres el hermano mayor, o tal vez tienes discípulos, ¿no? Que están siendo llevados por ti. ¿Cómo les vas a mostrar eso? ¿Cómo vas a actuar para que ellos sigan tus pasos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el momento de agarrar y ver tus finanzas, por ejemplo, ¿no? Cuando te está mirando mucha gente. ¿Qué vas a hacer cuando encuentres necesidad y tú pienses si vas a negarte a ti mismo por ayudar al hermano o si te vas a quedar cómodo sin hacerlo? ¿Cómo vas a mostrar eso hacia las demás personas? Gracias a Dios, el Señor me ha mostrado muchos buenos ejemplos. He visto hermanos que realmente el Señor les ha bendecido con muchas cosas materiales, pero también estos hermanos les he visto ayudar a mucha gente. Y creo que el Señor sabe a quién dar. Dice su palabra, ¿no? O sea, fuiste fiel en lo poco, te voy a dar más, ¿no? En lo mucho te voy a poner. Tal vez si nosotros estamos teniendo dificultades económicas es probablemente porque no hemos venido delante del Señor como esa mujer a dejar lo que realmente necesitábamos por la expansión del reino, de la palabra del Señor. Pensando en que, no, estas cositas son mis cositas, ¿no? Las que necesito yo. Y incluso tan metidos estamos con lo del mundo que pensamos que está bien nuestro pensamiento, cuando la palabra del Señor no nos muestra eso. Entonces, ¿cómo vas a mostrar? ¿Cómo van a seguir tus hijos, las personas que te siguen, ya sea hermanos menores o personas que te miran a ti como ejemplo? ¿Cómo vas a actuar delante del Señor? Volveremos a leer esos 2 versitos. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué significa estar completo? Es que no necesitas nada más, que no hay necesidad de absolutamente nada más. Entonces, cuando vienes y depositas aquí el dinero para alguien que está, probablemente ni lo mires, está al otro lado de Bolivia o al otro lado del mundo, como en África, por ejemplo, está nuestra hermana querida Angélica que está allá. Estás completo en Él. Es decir, no necesitas nada más. No necesitas nada más, hermanos. Y esa es la verdad. Si el Señor dijera, bueno, tienes que preocuparte tú por lo que va a suceder hoy día, porque si no lo haces, probablemente no vas a comer. Entonces yo les diría, claro, no, tienen que guardarse lo suficiente y dar lo que sobra nomás aquí. Pero la palabra del Señor no habla así. No dice eso. La cosa es que el Señor no solamente sabe eso, sino sabe tus deseos, hermano. Y no quiere el Señor que hagas solamente tu esfuerzo, sino Él quiere ser tus fuerzas. Él quiere ser tus fuerzas para servir, para llevar la palabra, para hacer lo que el Señor quiere en tu vida. Y Él se va a ocupar de tus deseos. Muchas veces, hermanos, yo me he dormido. Me he dormido cuando el Señor quería que haga algo. He preferido quedarme sentado en mi lugarcito cómodo. Pero gracias a Dios, gracias a Él realmente, que Él te vuelve a decir. Y te va a seguir diciendo, hermano.
En la congregación hay mucha necesidad. Los pastores trabajan bien duro para tratar de apoyar a las personas que llegan aquí y dicen, necesito comer o necesito ayuda. Y la verdad es que yo me he dormido muchas veces, me he querido quedar ahí sentado sin hacer nada. Pero el Señor me ha vuelto a hablar, no una, muchas veces, para servirle a Él. Para servirle, pero como que realmente es mi cabeza. Y si voy a gastar un boliviano, o 100 bolivianos, o 1000 bolivianos, que Él me diga cómo hacerlo. Y no estoy hablando de prosperidad, no, hermanos, el Señor ya te ha dado todo, dice su palabra eso, ¿no? O sea, ya estás completito. No necesitas nada más. Estoy hablando de que el Señor ya te ha prosperado por demás. Entonces, cuando viene la hermana Betty o cuando viene el hermano, cualquier pastor, debemos pensar, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga? Y no debemos escucharnos a nosotros mismos, porque nosotros no vamos a querer hacer hermanos. No vamos a querer sacar un billete más grande ni nada por el estilo. Y recuerden, hermanos, todo lo que hagamos, hay muchas personas que están mirando para seguir el ejemplo. Entonces, si vamos a amar al pequeñito, como el Señor quiere que amemos, deberíamos hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Y no buscar una felicidad temporal, sino el gozo eterno que solamente viene de Él. ¿Nos pondremos de pie? Señor, te doy gracias, te doy muchas gracias por esta tarde, Señor. Te doy gracias por lo que tú haces en medio de nosotros. Te doy gracias, Señor, por lo que tú eres. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra cabeza, Señor. Gracias, Dios, porque tú puedes guiar nuestros pasos. Tú puedes guiar nuestras decisiones, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra ignorancia muchas veces, tú estás ahí para recordarnos lo que tú quieres que hagamos, Señor. No dejes que este mundo nos llene de filosofías huecas, Señor. Cosas que perecen en el tiempo, Señor. Señor, enséñanos a aferrarnos más a ti, completamente, Señor, para la eternidad, Dios. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.